Pues vamos a empezar. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí y por interesarse en estas reformas fiscales que, eh, pues básicamente son tendientes a incrementar la fiscalización y pues bueno, el tema de recaudación a partir del año pasado comenzó a aumentar más desde el aspecto de fiscalización. Por lo tanto, las principales reformas para este año son tendientes a ello. Esto implica que tanto la ley de impuestos sobre la renta como la ley de IVA no hayan sufrido modificaciones tan grandes, sino que sea el Código Fiscal quien tuviera las reformas más significativas. Es por ello que nuestro seminario de hoy es un poco más breve de lo que generalmente es. Sin embargo, pues bueno, es importante tomar en consideración estas modificaciones, ya que en su mayoría son relativas a un régimen específico que se incorporó el año pasado y que, pues bueno, aún está teniendo una evolución o una modificación, ya que debe de adecuarse a nuestra legislación doméstica, pues derivado de que en su mayoría solamente fue una adaptación de los tratados internacionales, por lo tanto debe de existir un proceso de adecuación. Eh, Empezando con las modificaciones a la ley de IVA, el artículo 15 sufrió una modificación respecto a cuáles son los servicios exentos de este impuesto. Para tal efecto, se incluyó en la fracción 14ª de este artículo que los servicios profesionales de medicina que sean prestados por personas físicas, siempre y cuando sea de manera individual o mediante instituciones de asistencia o beneficencia privada que sean autorizadas específicamente para esto por el SAT, pues serán considerados un servicio exento de IVA. Eh, Básicamente, respecto a la totalidad de la ley y fuera de este nuevo régimen especial de plataformas digitales, fue la única modificación relevante. Ahora bien, respecto a las plataformas digitales, la vez pasada encontramos o en realidad detectamos que aún hay muchas dudas respecto a este tema. Es muy normal porque, como les comentaba hace un momento, eh, pues este régimen específico de plataformas digitales o de servicios que se prestan mediante plataformas digitales fue incorporado como una reforma para el ejercicio fiscal 2020. Sin embargo, su aplicación no fue hasta mitad del ejercicio, por lo tanto tiene muy poquito tiempo que realmente aplica. Sin embargo, hay que entender que este nuevo régimen fue incluido pues por presión internacional más que nada, ya que deriva de alguna de las acciones del proyecto BEPS, que este proyecto BEPS, bueno, ya lo hemos tratado varias veces, es justamente un proyecto tendiente a eliminar estas prácticas de erosión de la base imponible y del traslado de beneficios de manera internacional. Este proyecto BEPS deriva o es implementado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Por lo tanto, pues es un o deriva de un tema internacional más que doméstico.
al haber ya establecido ciertos parámetros de manera internacional, esta acción de acuerdo a o que va tendiente a regular las plataformas digitales, únicamente fue incorporado tal cual en nuestra legislación. Por lo tanto, es, es, es normal que tenga que al haber sido incorporado así y no mediante una previa análisis de realmente tenerlo que homologar a nuestra legislación doméstica, pues que surjan varias dudas, que surjan varios temas que van a tener que ser reformados. Sin embargo, no hay tantas reformas que se realicen a través de la ley como tal, sino mediante la resolución miscelánea fiscal. Últimamente el SAT le da por legislar a través de la resolución miscelánea. Por lo tanto, no podemos quedarnos simplemente con lo que vemos en la ley, porque generalmente los detalles o los puntos más finos los estamos encontrando en la resolución miscelánea. Es por ello que su estudio es tema de otros seminarios. Sin embargo, sí me gustaría puntualizar que la mayor parte de las modificaciones o regulaciones específicas a este régimen están establecidas en la resolución y mediante resoluciones que están o que iniciarán sus cambios hasta que se adapte por completo a nuestra legislación interna. Ahora bien, respecto a las plataformas digitales, tenemos que entender que hay dos grandes rubros. Las plataformas digitales que prestan el servicio directamente al consumidor final. Estos son principalmente las de descargas de contenido digital o de aprendizaje. Y el otro rubro es el tipo de plataforma que únicamente sirve como un intermediario entre principalmente quienes enajenan o prestan un servicio y bueno, el consumidor final. Como un ejemplo de cada una, pues podemos considerar a Netflix como un ejemplo de descarga de contenido que es directamente por el consumidor final. Y en este rubro, la plataforma hace la retención del impuesto directamente al consumidor, a diferencia de la plataforma que sirve solamente como intermediario y que no es quien presta directamente o quien otorga directamente el servicio. En este caso podemos encontrar como un ejemplo pues Mercado Libre, ya que se trata de bienes tanto nuevos como usados. Y en este caso, pues la retención se hace a el intermediario. Vamos a pasar con la primera modificación y pues es precisamente el artículo 18b. En este artículo vamos a encontrar que se eliminó la exención que había respecto a la enajenación de bienes muebles usados para ser considerados pues objeto de este impuesto. Justamente volvemos a lo que les decía, por ejemplo, Mercado Libre, que es una plataforma en la que se venden bienes tanto nuevos como usados. El tema de los bienes usados pues estaba exento y a partir de este año pues es modificado y se elimina esta exención. Ahora bien, entrando directamente al tema de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en nuestro país,
hay que considerar que sus principales obligaciones son el registrarse en el RFC dentro de los primeros 30 días siguientes a la primera operación que hubieran celebrado. También anteriormente se encontraba la de ofertar y cobrar el IVA conjuntamente con el servicio, lo cual ahora será modificado o se considera que hay una facilidad para cobrarlo, para ponerlo por separado. También otra de las obligaciones principales es pues la emisión de los comprobantes fiscales correspondientes. Ahora bien, en el artículo 18D se establece que justamente quienes proporcionan estos servicios de manera directa, es decir, el consumidor final es quien descarga el contenido que consume, son quienes deben cumplir con inscribirse en el RFC, ofertar y cobrar el precio de los servicios con IVA en forma expresa y por separado. Esta es uno de los principales cambios, ya que debería de ser, anteriormente era de forma conjunta. Declarar de manera informativa cada trimestre las operaciones que hubieran realizado con receptores en territorio nacional, es decir, es una manera de identificar a sus consumidores. Deben de tramitar su e-firma, deben de designar un representante legal y señalar un domicilio en territorio nacional. Y bueno, aquí vemos cómo el texto de la ley queda de esta manera y señala que no están obligados a cumplir las obligaciones previstas en este artículo, es decir, las obligaciones que hemos señalado, los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México que presten los servicios digitales previstos en el artículo 18-B, fracciones 1, 111 y 14 a través de las personas que se refiere a la fracción 11 de dicho artículo, siempre que estas últimas las efectúen la retención del impuesto al valor agregado en los términos del artículo 1J, fracción 11, inciso A, segundo párrafo de la ley. Esto es solamente el texto de la ley como quedó, ya que en realidad pues se refiere a las obligaciones que analizamos anteriormente. Ahora bien, ¿cuál es la sanción o repercusión a quienes incumplan con sus obligaciones? Se incluye un bloqueo a los prestadores de servicios digitales de acceso al servicio de Internet. Es decir, cuando incumplan con alguno de estas principales obligaciones, el SAT emitirá directamente al prestador del servicio de acceso a Internet una resolución que debe de estar igual fundada y motivado como todo acto de autoridad en la que le establezca qué contribuyente qué residente en el extranjero que esté teniendo acceso deberá de ser bloqueado. Las obligaciones que principalmente al ser incumplidas deriven en esta sanción es la de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, designar un representante legal y tramitar la firma electrónica avanzada. Y bueno, como les decía, la sanción consiste en el bloqueo temporal del acceso al servicio digital hasta que se subsane esta omisión. Y en caso de que no haya o que no se realice el pago del impuesto
no se realicen las declaraciones informativas que identifican a los consumidores y que son pues trimestrales por 2 periodos consecutivos. No nada más se les va a bloquear el acceso al servicio digital, sino además se les va a cancelar su RFC y se les va a dar de baja del listado de inscripción. Recordemos que hay una lista de inscripción de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en nuestro país que prestan o que están autorizados por el SAT para prestar sus servicios. Esta lista es publicada en el Diario Oficial de la Federación y es uno de los requisitos para que puedan operar. Entonces, otra de las sanciones no solamente es cancelar su registro en el RFC, sino darlos de baja de este listado. Como en todo acto o procedimiento mediante el cual se establezca algún tipo de sanción, previamente debe de existir un procedimiento que le permita a los contribuyentes pues ejercer algún tipo de defensa. Esto de manera interna y previa al hecho de que pudieran ejercer medios de defensa contenciosos. Para este caso en específico de bloqueo y de restricción, se establece un procedimiento que es muy parecido a todos los procedimientos que se llevan a cabo, digamos, de seguimiento de devoluciones o muy parecido también al procedimiento que se lleva a cabo cuando existe algún bloqueo de sellos digitales. En este caso, cuando se realiza la notificación del incumplimiento, puede ser realizado mediante el Diario Oficial de la Federación o a través del representante legal que el contribuyente hubiera designado. También existe un plazo, una vez que se notifica, se le concede también a estos prestadores un plazo para que exhiban pruebas y formulen las manifestaciones o aleguen lo que consideren necesario. Tendrán 15 días para realizar esto, 15 días hábiles que cuentan a partir de que surta efectos la notificación. Una vez que se exhiben las pruebas, van a tener un término de 15 días hábiles para que sea emitida la resolución. Sin embargo, estos 15 días no son del todo un hecho, ya que pueden mediar un requerimiento por parte de la autoridad. Es decir, si hay alguna duda o faltó algún tipo de documentación o el propio SAT considera que hay algo más que puede ser solicitado, lo puede requerir y entonces este término de 15 días hábiles se suspende y se computa de nuevo a partir de que el requerimiento que hubiera sido formulado sea desahogado. Y bueno, respecto a los intermediarios de servicios digitales que son prestados por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente, hay una modificación en el artículo 18J y establece que las plataformas digitales que operen como intermediarios tendrán la facilidad de que en vez de publicar de forma expresa y por separado el IVA correspondiente al precio, puedan poner el precio final con la leyenda de IVA incluido. También se adicionan a un segundo párrafo de la fracción segunda para establecer que los residentes en el extranjero que proporcionen servicios digitales
de descarga y acceso a imágenes, información, películas, enseñanza, distancia o test o ejercicios. Específicamente estos deberán retener el 100% de IVA cobrado, así como enviar los CFDI cuando el consumidor se lo solicite. Y por último, cuando se trate de nuevo de este tipo de servicios de descarga de información, básicamente, se podrá liberar a las plataformas de proporcionar la información de sus clientes o de sus consumidores, es decir, de formular las declaraciones informativas trimestrales, pero siempre y cuando se efectúe la retención del 100% del impuesto. Entonces, solamente se puede decir que son facilidades, pero pues se está condicionado a que haya una retención total. Entonces, pues habría que analizar qué es lo que le conviene más a cada uno. Por parte de la ley del impuesto al valor agregado, pues son básicamente todas las modificaciones, ya las habíamos comentado anteriormente, sin embargo, sí es importante reforzar esta información, ya que, pues como les decíamos, el SAT lo que va a incrementar a partir de este año, pues es justamente el tema de fiscalización. Por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo su presencia y pues nos vemos el día de mañana. El día de mañana sí vamos a analizar el tema de las reformas al Código Fiscal, que es la ley que más modificaciones sufrió. Que tengan un muy buen día.